I think that fast foods are a major contributor to this epidemic. In 2000, Dr. David Satcher became the first Surgeon General to draw attention to the obesity crisis, declaring it a national epidemic. Now remember, we're supersizing everything. You go to any place to buy, go to any fast food store, and they're trained to tell you to buy a bigger size. For 5 cents more, you can get the super size. Federal government will define a piece of meat, 3 ounces of meat, as a sensible portion, and that looks like a deck of cards. Few people would be able to find this deck of cards if they were served a piece of meat, a steak, in a restaurant. It would probably be about 4 or 5 times the size. One typical bagel that one is eating that looks something like this is going to comprise 5 servings of bread. When fast food companies first opened, they generally introduced one size. For example, one size French fries when McDonald's first opened, called fries. That size fries is now called small, medium, large, and supersize. That original size is still here. It's got about 200 calories, but the supersize is going to pack in over 600 calories. When Burger King first opened, they had a 12-ounce small and a 16-ounce large. This 12 ounce is now kitty. The 16 ounce is now the small, the medium, the 32, and the 42. And this is across the board with all fast food places. Cars have introduced larger cup holders to accommodate those huge 7-Eleven double gulps, which are 64 ounces, a half gallon, and hold anywhere from 600 to 800 calories, depending on how much ice you put in. A half gallon of soda. A half gallon of soda for one person, 48 teaspoons of sugar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este viernes les tenemos un tema de interés, un tema sobre cómo pensamos los mexicanos sobre la salud pública, un tema en específico, la obesidad. ¿Quién se considera obeso en este país? Más allá de cómo se considera la gente, ¿qué dicen los datos duros? Soy Francisco Abundis. Buenas noches, Hanna, ¿cómo estás? Hola, Paco, muy buenas noches. A usted, bienvenido a Opinión Pública, el programa en donde los números dejan nada más de ser números y nos describen cómo es la sociedad mexicana. Comencemos. Yo creo que factores macroeconómicos, sobre todo el hecho de que la población en la actualidad se concentra sobre todo en las grandes ciudades, tiene acceso a mayores satisfactores, entre otros alimentos, y también tiene menos oportunidades de realizar actividad física. Yo diría que ese es uno de los grandes factores que están detrás de esta epidemia. Bueno, en México en los últimos años ha habido una rápida transición que ha involucrado mucho porcentaje de población que se ha ido a áreas urbanas, un aumento en el ingreso y mayor acceso a alimentos y una inactividad física muy marcada debido a los tipos de trabajos a los que se dedica la población. Esto hace un ambiente obesigénico que también se combina con las costumbres y la cultura que no ayudan mucho en los contextos de las dietas urbanas. Son muchos los factores que contribuyen a la obesidad entre los mexicanos, pero sin duda el que tiene mayor peso, sin quitarle importancia a otros, es el cambio en los hábitos alimenticios, es la prevalencia de alimentos con altos contenidos de azúcar, de grasa, de sal. Es un ambiente obesigénico mucho promovido por la publicidad y por lo que está en disposición alrededor nuestro y especialmente para los niños, porque los hábitos que se dan de niños permanecen en muchos casos cuando la gente es adulta. Principalmente hay un cambio en el hábito alimenticio de la población, en los grupos de edad, desde los niños hasta los adultos. Por la misma dinámica de la vida cotidiana, hoy se consumen más alimentos chatarra. Hay un bombardeo brutal a través de los medios de comunicación que influye de manera negativa en los hábitos de alimentación de la población. Paco, ¿qué datos tenemos para esta semana? Los primeros datos que queremos compartir con los invitados tienen que ver con la percepción de sobrepeso. Sabemos que en esto debemos de tener algún tipo de error porque es algo que se llama autorreporte, es decir, es muy distinto hacer una medición sobre lo que podría ser una medición dura, ¿no?
que lo podemos aplicar a otros datos como salario, como niveles de escolaridad. En este caso sabemos que hay datos sobre sobrepeso de la Encuesta Nacional de Salud, pero aquí nos parecía muy interesante comparar qué es lo que piensa la población o cuánta se percibe con sobrepeso comparado con esos datos. Entonces, la pregunta la acabamos de hacer en el mes de marzo, entre el 25 y 27 de marzo de este año, y la pregunta directamente fue, ¿usted cree que tiene o no sobrepeso? Lo que puede entender la gente con ese concepto, ¿no? Que ya en sí mismo sería discutible. No, digamos, está partido por mitad prácticamente, hay ligeramente 5% más de la gente que cree que no 52%, sí 47%, y bueno, parece ser que todo el mundo tiene una clara percepción de cómo se siente porque el no sabe es mínimo, ¿no? Y ahora, los que dicen que sí, este 47% le preocupa o no, y ahí queda claro que quien tiene esta conciencia de su estado, digamos, de su condición en términos de peso, tiene algún tipo de preocupación. 4 de cada 5 estaría diciendo que sí le preocupa. Ahí luego habría que preguntarnos qué está haciendo la población con esta preocupación, si están haciendo deporte, si se están alimentando bien o no, y para eso tenemos otros números. Primero quisiéramos que ustedes nos dijeran cómo podemos comparar estos datos de autopercepción con datos duros. ¿Cuál es el dato duro? Hace un rato no lo mencionabas. Bueno, en la población adulta mexicana se encuentra que alrededor del 70%, 7 de cada 10 mexicanos, tienen obesidad o sobrepeso. Eso, en comparación con los datos que ustedes están encontrando, habla, bueno, de esta parte que es el autorreporte, que tiene un error que es no saber exactamente cuánto peso o si tengo un peso saludable o no, pero también habla de autoimagen. Hay personas que no se perciben a sí mismas como con un problema de peso. Esto no tendría ningún problema ni sería una cuestión grave si no fuera porque la adiposidad abdominal, el exceso de grasa en el cuerpo, tiene efectos terribles para la salud. Simón, ahora, esto de la gente que tiene sobrepeso, porque es diferente tener sobrepeso que tener obesidad, ¿es igualmente peligroso tener sobrepeso o obesidad o sí hay un cambio drástico? Bueno, sí, digamos que Son habla grados. de la magnitud, son grados, y esos grados son subjetivos, son puntos de corte puestos por expertos, pero básicamente habla de la cantidad de adiposidad de grasa almacenada en el cuerpo. Entonces, obesidad es mayor cantidad de grasa que sobrepeso. Okay. Alejandro, este diferencial que es de 23 puntos por ahí, ¿te parece una razón para preocuparnos sobre cómo está asumiendo la población el tema? Yo que sí, pero lo que más me preocupa es que falte más información sobre los riesgos que tiene el sobrepeso y la obesidad y con qué enfermedades está asociada y qué está pasando en México con esas enfermedades y qué costos están teniendo para el sistema de salud pública esas enfermedades. Es decir, se está generando un fenómeno que si la gente conociera las dimensiones, y yo hablando de una asociación de consumidores que empezamos a analizar el problema con la conciencia de cualquier ciudadano y empezamos a ver los datos, dijimos, tenemos que trabajar sobre este tema porque es básico y eso es lo que falta, entender cuáles son las consecuencias del sobrepeso y la obesidad a nivel individual, pero también a nivel de país. Simón, ¿por qué no nos explicas rápidamente cuáles son las consecuencias del sobrepeso y la obesidad a nivel individual y como sociedad? Bueno, una forma de presentarlo, digamos, rápidamente es las principales causas de mortalidad en nuestro país, que son diabetes, son causas secundarias a la diabetes, a hipertensión, a dislipidemias, a grasas en la sangre o problemas cardiovasculares, tienen como factor de riesgo a la obesidad. Entonces, la mayoría de las enfermedades de las que se puede morir un mexicano tienen que ver están relacionadas con esto. Entonces es sumamente grave y una cosa que también preocupa mucho es que la gente no tiene tan claro en qué momento tiene sobrepeso u obesidad o cuánto debe de pesar, cuál es el peso que debe tener una persona. Eso ayudaría mucho, pero es muy, muy difícil ver esos resultados con claridad en la población. Pedro, ¿qué tanta conciencia hay en la industria de este tema? ¿Qué estamos haciendo como
Bueno, yo antes de tratar el problema de la industria, yo quisiera reflexionar un poco sobre las cifras que ustedes presentan, que me parecen muy interesantes. A mí el dato, no sé si corresponde a una muestra urbana o rural. Nacional, población en general, urbana y rural, a nivel país. Mejor aún, porque lo que quiere decir es que la proporción de personas que tienen conciencia del problema es realmente muy importante, y de ellas, las que tienen conciencia de que es un problema preocupante, es todavía muy alta. Y ese es el primer paso que se necesita dar para intentar un cambio de conductas e intentar estrategias de prevención. A mí me parece muy positivo esta información. ¿Lo ves como un dato muy positivo? Ok. Alejandro, ¿qué están haciendo los legisladores? ¿Por qué una ley de regular, prohibir algún tipo de alimentos? ¿Será que la población está indefensa contra esta información? ¿Somos consumidores que de pronto nuestros gobiernos nos tienen que proteger de este hábito consumista que tenemos y de la inconsciencia que podemos tener de lo que consumimos? Sí, estamos ante un problema de salud pública a nivel nacional, pero incluso también a nivel mundial. Solamente quisiera sumar a los datos que se han expresado. La Organización Mundial de la Salud, 1.600 millones de habitantes en el planeta de sobrepeso, 400 millones de obesidad, y se proyecta para el 2015 2.300 millones de sobrepeso y 700 millones de obesidad. En el caso de nuestro país, en el sexto informe de gobierno, afortunadamente ya terminó el sexenio de Fox, en el 2000 murieron 47,000 personas por problemas de diabetes. Ya para el 2006 fueron 66,000. Hay un incremento de más del 50%. En el caso de problemas cardiovasculares, mueren 43,000 en el 2000 y mueren 53,000 en el 2006. Alejandro, dices que es un problema de salud pública. ¿Sabemos cuánto le cuesta al gobierno esta epidemia? Bueno, hay cálculos indirectos. Digamos, los cálculos más importantes que se han llegado a hacer es con la mortalidad, digamos, la contribución a la mortalidad total. Se están haciendo algunos estudios sobre costo, por ejemplo, de diabetes, que han mostrado pues, ser alarmantes. Pero bueno, este es un trabajo que se está haciendo en muchos países. Digamos, esta es una pregunta que está por solucionarse o por resolverse en muchos países. Aquí en general hablaban que el problema, el factor más importante de la obesidad cuando inicialmente se presentaron el programa tenía que ver, decían, un ambiente obesigénico, y tenía que ver con esta cosa de que la población cada vez es menos rural y es más urbana. Y también decían que tenía que ver con el ingreso de la gente y que entonces la gente tenía más acceso a alimento. Entonces, ¿la obesidad es una enfermedad, digamos, de sociedades ricas? Hay que ver la evaluación, la única evaluación que se ha hecho del programa de desayunos escolares para ver que no es así, que uno de los mayores problemas que se presenta, ¿no?, es en poblaciones rurales, en poblaciones indígenas, por ejemplo, en consumo de alimentos con altos contenidos de azúcar. La población indígena en promedio está gastando, la familia indígena en promedio está gastando a la semana 20 pesos en refrescos y 10 o menos de 10 pesos en leche. Entonces, ¿sí?, es la comida chatarra y no tanto que sea más urbana la población. Son muchos factores, pero lo que sí es un dato muy claro, y yo creo que todos estamos de acuerdo, es que este fenómeno se aceleró en los últimos 20 años y el proceso de movimiento de la población rural a la urbana no ha sido tan drástico como el fenómeno del sobrepeso y la obesidad en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que lo acelera? Yo creo que son muchos factores, pero un factor claro es que hay que ver el consumo de algunos tipos de alimentos. Hay una parte que es la baja de actividad física, por ejemplo, en las escuelas, se baja la actividad física. Sin embargo, por ejemplo, tenemos datos, el doctor Barquera ha publicado parte de estos datos, un aumento de consumo de refrescos a casi un 60% en los últimos 14 años y una baja en el consumo de frutas y verduras de casi 30%, ¿no?, en algunos sectores. Pero en los sectores más pobres de este país es donde el fenómeno está impactando de manera mucho más dramática. Los casos, por ejemplo, en población maya, de cambios de hábitos alimenticios. O sea, la mujer indígena es una mujer muy activa y sin embargo el problema de la mujer indígena de obesidad, ¿no?, y de problemas de diabetes que se están presentando, pues tiene que ver con un cambio en la alimentación. O sea, no hay agua potable en las escuelas, no hay agua potable en las comunidades indígenas, entonces lo que se ha impuesto es el refresco como también una cuestión de estatus. Quisiera
Yo quisiera agregar algún comentario en este sentido. Hablar de la población indígena en general es muy grueso. O sea, ¿de qué población indígena estamos hablando? Nosotros tenemos encuestas hechas directamente en el Fondo Nestlé en población maya, en comunidades rurales pequeñas de Yucatán. Tienen cifras muy grandes de obesidad comparables a las nacionales y son poblaciones, digamos, de un nivel socioeconómico relativamente bajo, rural. Tienen agua potable y sin embargo tienen una obesidad. Tenemos estudios hechos en población indígena de la Mixteca Alta, donde es población que vive en un contexto que le exige mucha actividad y sin embargo ya empieza a haber obesidad, pero nunca de la magnitud que se ve en Yucatán. Tenemos estudios hechos... Entonces, ¿usted diría que tiene que ver más con el sedentarismo que con la comida chatarra? Bueno, para empezar, yo no acepto el término de comida chatarra, porque en general el problema no son los alimentos. Bueno, el problema es la conducta. Ok. Si usted quiere saber la diferencia entre obesidad y sobrepeso, cómo se miden y cómo evitarlas, escuche lo siguiente. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de la grasa corporal. Una de las medidas que se utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, ya sea a nivel individual o poblacional, es el índice de masa corporal, también conocido como IMC, que se obtiene dividiendo el total de tu peso en kilogramos entre tu talla en metros cuadrados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el sobrepeso con un IMC igual o superior a 25 y la obesidad con un IMC igual o superior a los 30. Para reducir esta enfermedad a nivel individual, las personas pueden reducir la ingesta de calorías procedentes de las grasas, comer grasas saturadas en lugar de grasas insaturadas, aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, granos naturales y frutos secos, reducir la ingesta de azúcares y aumentar la actividad física por lo menos 30 minutos diarios, con una intensidad moderada. Como siempre decimos, si usted cree que tiene sobrepeso, es indispensable que consulte a un especialista en la salud. One of the most disturbing things to me is that in the last 20 to 25 years, we've actually seen a doubling of overweight and obese children and adolescents. And this weight gain has been linked to countless health problems later in life, such as hypertension, coronary heart disease, stroke, gallbladder disease, osteoarthritis, sleep apnea, respiratory problems, endometrial, breast, prostate, and colon cancers, dyslipidemia, steatohepatitis, insulin resistance, asthma, hyperuricemia, reproductive hormone abnormalities, polycystic ovarian syndrome, impaired fertility, and adult-onset diabetes. In fact, if current trends continue, 1 out of every 3 children born in the year 2000 will develop diabetes in their lifetime. Nos quedamos con algunos temas digamos, me da la impresión de que tenemos como un estudio de caso, lo que sería estudio de caso con indígenas, de lo que serían datos genéricos sobre indígenas. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos estudios? Yo creo que la diferencia es importante porque las encuestas nacionales no dan cuenta de la etnicidad como tal, y eso lo puede aclarar muy bien el doctor Barquera. Lo que nosotros hacemos son estudios regionales, efectivamente son estudios de caso, y tenemos estudios en población rural netamente indígena como maya o mixteca, de la Mixteca Alta, pero también tenemos estudios de población rural en el centro del país, en el estado de Aguascalientes, y la prevalencia de obesidad es espectacularmente alta. O sea, no es el criterio indigenismo o no indigenismo, son otros factores. ¿Cuál sería el más importante si tuviéramos que ir a las determinantes? Si no fuera es actividad, es nutrición. Usted lo que comentó es que era este factor, le llamó macroeconómico, de la población que cada vez se vuelve más urbana y tiene acceso a más alimentos. Sí, yo creo que sí, y hay una ruptura completa de lo que son las formas de vida, ¿verdad? Entonces, en esta transición la familia se recompone y se reorganiza y tiene que atender a sus necesidades alimentarias de una manera muy diferente. Entonces, eso hace que tenga acceso, expectativas y formas de comer y de preparar alimentos que la expone al riesgo de la obesidad. Entre más desarrollada es una sociedad, más la probabilidad de que haya este problema de la obesidad. Bueno, lo que se ha visto, de hecho, en países desarrollados, altamente desarrollados, es que los sectores socioeconómicos, digamos, más altos son los que menos prevalencia de obesidad muestran. En los países en vías de desarrollo como México, todavía no se ve esto. En los países en vías de desarrollo se ve un gradiente donde los niveles socioeconómicos altos siguen teniendo mucha obesidad. Como estamos en el intermedio,
parece ser que en México tanto los quintiles, digamos, más altos de ingreso como los más bajos están mostrando prevalencias muy altas. Ya no podemos hablar de una enfermedad de ricos, esa es una realidad. Ya es una enfermedad que cubre a todos los sectores. Pues si estamos hablando del 70% de los adultos, es muy difícil que sea solo un pequeño grupo. Sin embargo, también hay otros grupos en los cuales no está tan alta la prevalencia. Por ejemplo, los grupos que tienen mejor acceso a información, a servicios de salud, con mayor nivel socioeconómico y educación, sí, en esos pequeños grupos sí se alcanza a ver una menor prevalencia. Algún doctor del sector salud, no recuerdo el nombre ahorita, en un artículo que escribió decía que no es una comida en específico en sí la que crea la obesidad, o un poco lo que usted decía, que no le gusta el término de comida chatarra, sino la combinación del alimento lo que provocaba este problema. O sea, es más bien un problema de dieta, no de las comidas particulares que se ingieren. ¿Qué dirías a eso, Alejandro? Sí, obviamente, pero por ejemplo, en los Estados Unidos tienen una pirámide nutricional donde dicen, bueno, los alimentos que están en la punta son alimentos que incluso podrías prescindir de comerlos. El problema es que esos alimentos después se están consumiendo todos los días y en grandes cantidades, ¿no? Y ahí surge el problema. Entonces sí hay alimentos que hay que consumir menos y hay alimentos que hay que consumir más. Y esto es algo que hay una negativa por parte de las empresas que no solamente se niegan, y bueno, a mí me parece bien, comida chatarra es un término muy coloquial y está muy bien que se diga, no es científico, pero el término de bajo o nulo valor nutricional es un término que también se niegan las empresas. Vean ustedes la página de Conméxico, que representa a las empresas y cabildea en el Congreso y ha impedido varias regulaciones que se han querido promover, y ellos dicen que el concepto de bajo o nulo valor nutricional es subjetivo. Perdón, si es subjetivo eso, entonces ya no podemos hacer ningún juicio sobre el tipo de alimentos y qué promover. En California en este momento hay una campaña del Departamento de Salud donde sale un niño diciendo, detrás tiene refrescos y dice, mamá, cómprame diabetes. ¿Y por qué? Porque ya saben que las campañas de decir hay que tener una dieta adecuada, hay que consumir menos, no están informando a los consumidores. Y el problema es que como consumidores nosotros nos enfrentamos a los productos, vemos las etiquetas y nos quedamos en blanco. No sé si ustedes acaban de entender una etiqueta, ¿no? De saber, bueno, me hace bien o me hace mal. Y por eso se están hablando de muchas formas de etiquetados muy sencillos para saber si un producto es bueno, consumirlo. No se trata de prohibir productos, sino consumirlo mucho, poco o mediano. En ese tema que mencionas, Alejandro, creo que tenemos una sección de posicionamiento. Creo que esta podría ser una pregunta de esa sección, que es... tuvimos una discusión hace poco acerca del precio del azúcar y si el refresco se podría considerar parte de la canasta básica o no. Y hubo, creo que, posiciones en el Congreso bastante divididas, tanto en la Cámara de Senadores como diputados, ¿no? En una sola respuesta, ¿el refresco se puede considerar, independientemente de la condición de la población, parte de la canasta básica, sí o no? En una sola respuesta. Diputado. Pues de ninguna manera. Ahorita regresamos, pero a mí me parece un tema relevante, Alejandro. Sí. ¿Se puede considerar parte de la canasta básica? Mira, el problema es que... sí o no, y ahorita regresamos, nada más. Yo diría que no. No. Absolutamente no. No. Yo diría que no, pero quisiera agregar que la canasta básica es un instrumento económico. No es un instrumento que tenga una traducción para aplicarse en cuestiones de orientación alimentaria a la población. Entonces aquí hay un problema serio porque desgraciadamente esta comida chatarra o baja alta en grasas saturadas o baja en valores nutricionales y tal, pues es relativamente barata y es a la que tiene acceso la gran mayoría de la población en este país. Doctor, o sea, la canasta básica es un concepto económico, no un concepto de salud pública. Y en la confusión del Congreso parece que eso no quedaba claro, que seguramente fue muy aguerrida, ¿no? Sí, sería importante anotar en este contexto que juegan un factor muy importante el asunto de la educación informal que llega a través de los medios de comunicación. Hicimos un estudio en el grupo parlamentario del PRD, en la Comisión de Economía, y encontramos que los niños mexicanos reciben en una hora un bombardeo de 35 comerciales de comida chatarra. Si estimamos que están 4 horas en promedio en un día los niños observando televisión, estamos hablando de 140 anuncios en un día. Siguiendo una secuencia matemática, estaríamos llegando a que en un año
hay una estimación de más de 47,000 anuncios de alimentos chatarra que llega a los niños, principalmente. Y solamente por un dato de reflexión, el 40% de niños consume 1 litro de refresco al día, que significa más de 150 calorías. Entonces, este factor que a través de los medios de comunicación se difunde este tipo de alimentos que son bajo en nutrición, es uno de los elementos que ayuda a sobrepeso o a la obesidad. Diputado, cuando usted estaba presentando estos datos, bueno, no sé si usted personalmente, pero alguien en su bancada presentando estos datos en la Cámara, una diputada panista se paró y dijo, I quote, siendo realistas, la prohibición de la publicidad de comida chatarra no colaboraría de forma importante ni determinante a controlar el problema de la obesidad. ¿Qué tienen que decirle a la diputada? Bueno, la diputada dijo además que, si es la misma diputada, que el ejemplo eran los albañiles que en la ciudad tomaban 1,5 litros. Entonces, bueno, todos habría que ser basquetbolistas y tener una actividad física enorme para poder quemar las calorías que se adquieren a través de los refrescos. Creo que estamos hablando de dos temas. Uno es el ambiente, efectivamente, de información que llega a través de los medios y que induce conductas de riesgo. Creo que ahí sí la legislación tiene un papel muy importante, regulatorio de la conducta y regulatorio de la emisión de este tipo de mensajes, por supuesto. Pero el otro problema es son las conductas de riesgo. O sea, tomar refresco en sí o cualquier bebida azucarada en sí no es un problema de riesgo. Lo que es riesgoso es la conducta, la frecuencia, el contexto, la cantidad, la situación en la que se consume. Eso es lo que es, y eso es lo que es susceptible de regulación a través de una serie de instrumentos informativos y de educación, por supuesto. Bueno, para seguir con esta conversación, primero vamos a un sondeo, le preguntamos a la gente si cree que tiene sobrepeso o no y si se preocupa, está preocupado con las cosas que come o no, y ahorita regresamos a la discusión. Pues principalmente hacer deporte, ¿no? Hacer algún deporte. Está cerquita aquí el bosque de Tlalpan, ¿no? Poder hacer unos deportes, cualquier deporte también. O acá está, no sé, natación, ciclismo, lo que sea. A mí me encanta, de hecho, hacer mucho ejercicio. Entonces, yo creo que eso de implantar un sistema para que la gente pudiera tener más acceso a los gimnasios y eso, creo que sería bastante bueno. Bueno, una dieta, una cultura de alimentación y además también, pues, ejercicio. Pues decirle a la gente que coma más sanamente, pero a veces nos es imposible comer sanamente. Con apoyo junto con los gobiernos locales y federales, lanzar programas para poder satisfacer las necesidades de alimentación básica. La familia es la que tiene que hacer, ¿no? O sea, tener un poco más de cultura en el aspecto de los alimentos, en el aspecto de lo que nuestros hijos comen desde pequeños. Pues ahora sí que en las escuelas también les deberían de dar mucha información con respecto a todas las cosas que consumen y aparte los metabolismos de cada persona, ¿no? Que unos metabolismos son muy lentos y por eso es que engordas y otros son más rápidos y por eso son flacos. Pues tener una adecuada alimentación, como verduras, frutas, y tomar demasiado agua. Yo lo que sugiero que se haga es plantear primero a nivel educativo un programa para los padres de familia de manera que puedan enseñar a alimentar correctamente a sus hijos, de manera que no tengan problemas a largo plazo. Eso podría ser para mí una solución funcional más a largo plazo que ninguna otra cosa, ¿no? Que decir, somos un país o fulanito, perenganito es un país de gordos. Eso no ayuda a nadie. Bueno, entonces estábamos aquí con el tema de la publicidad, si había o no que regular a las compañías que producen productos que son bajos en contenido alimenticio. ¿Qué opinan, sí o no? Bueno, yo lo que quisiera es que no quedara la impresión en el público de que el problema de la obesidad se reduce a consumir o no más refrescos. El problema de la obesidad es mucho más complejo. No lo podemos explicar de una manera reduccionista a través de este tipo de argumentos. En realidad, lo que tenemos que entender es que es en el contexto familiar en el que se consume la alimentación, en el que se adquieren los hábitos, ¿verdad? Y en el que se toman las decisiones sobre qué es lo que va a consumir el niño. Pero habría, Pedro, que empezar por algún lado, ¿no? O sea, para atacar este problema hay que empezar por algún lado. La regulación, o sea, que los niños vean menos anuncios en televisión, ¿tendría impacto, sí o no?
Nosotros tenemos en la Cámara de Diputados un debate ya de varios meses sobre este tema. Y se presentó una iniciativa en el 2005, en octubre, por un senador del PAN, el cual modificaba el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Lo único que sugería esta ley era regular los anuncios y las ofertas de los alimentos no nutritivos en televisión y en radio. ¿Regular cómo? Es decir, hay un ejemplo como en Inglaterra, hay determinados horarios donde no se publicitan anuncios chatarra. Como las bebidas alcohólicas. Sobre todo, a partir de cierto horario, sobre todo cuando lo están observando los niños. O incluso en nuestro país ya no observamos la publicidad de cigarros en televisión y en radio. La idea en este tema, que es de salud pública, era regular este asunto de los alimentos chatarra en televisión y en radio. Es decir, es darle a la obesidad el mismo tratamiento que se le da al alcoholismo y al tabaquismo. Desafortunadamente ahí pues el grupo parlamentario del PRI y el PAN pues votaron en contra de esta propuesta. Ahora, perdón, ¿por qué el come frutas y verduras al final de los anuncios no es suficiente? Digo, porque da la impresión que esa es parte de la regulación. Digo, lo podemos decir intuitivamente, pero así está la legislación hoy, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese anuncio te lo pasan una vez y el otro te lo pasan 50, ¿no? Pero entonces son formas que impactan, ¿no? Sí. Uno es un mensaje, es una sola idea. El otro son despachos completos de personas que se dedican a desarrollar y a lograr mensajes que incidan en la conducta. Yo creo que el problema de la publicidad a niños es una de los grandes puntos de la agenda de la prevención de la obesidad. Ahora, no es todo. ¿Sería un buen lugar por donde empezar? Es un buen lugar. Yo no diría por dónde empezar tampoco, porque todos los frentes se tienen que atacar al mismo tiempo, pero sí es ¿Cuáles son esos frentes, Simón? Bueno, está, por ejemplo, regulación, pero también está la parte de la atención, la calidad de la atención. El sector médico tiene que hacer un mejor trabajo. Es un sector que tradicionalmente estuvo formado para atender enfermedades infecciosas y enfermedades, digamos, cortas, agudas, y no enfermedades crónicas. O sea, yo no sé cuántos médicos del país pueden de manera adecuada dar los consejos claves de dieta o de peso saludable a los pacientes. También, o sea, ese famoso médico familiar. Puede ¿no? ser, o tal vez médico familiar. Tal vez un médico un poquito más especializado en enfermedades que tienen que ver con la dieta. Puede ser el familiar, pero digamos, lo que no hay es una buena comunicación a un buen nivel de masa crítica que pueda transmitir esa información a la población, pero también los medios, esa es otra parte de la agenda. Los medios de comunicación también tienen que estar enfocados en cuidar a sus consumidores, ¿no? Pero para eso estaremos en el tema de la regulación, ¿no? ¿Qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite? Creo que son dos temas diferentes los que estamos tratando. Por un lado está la regulación de una serie de estímulos del ambiente que inducen conductas de riesgo, pero por otro lado está toda la educación alimentaria a las familias para fomentar conductas favorables a la ¿Quién debería de educar a las familias? Tiene que ser una estrategia que llegue por diferentes vías. Alejandro, dices el Estado, pero ¿el Estado cómo? ¿Por dónde? Mira, yo creo que no. Si uno siendo padre de familia, uno se da cuenta que en el contexto familiar estás luchando. O sea, si tú quieres educar los hábitos alimenticios de tus hijos, tienes que luchar contra una invasión de publicidad en todos los medios, tienes que luchar contra lo que está y les llega a las escuelas, tienes que luchar con el regalito que viene en el paquete del cereal, que compró el otro niño y lo llevó y que tu hijo llega y entonces ve que el hombre araña está en el cereal y entonces quiere que compres el cereal por el hombre araña. Esto es realmente inmoral, ¿no? ¿Cuántos productos no se venden de estas comidas con altos contenidos de grasa, con altos contenidos de azúcar, a través de esos mecanismos en niños que se ha demostrado científicamente que a los 8 años de edad no tienen la capacidad de distinguir qué es un programa y qué es un anuncio? Y que creen que lo que les dicen los anuncios es verdad, ¿no? Hay muchos estudios que se han aplicado sobre los niños y están utilizando la ingenuidad de los niños para incluso enfrentar a los niños contra los padres. Hay análisis que se han hecho sobre las líneas
psicológicas que sigue la publicidad de estos alimentos para niños, que buscan enfrentar al niño, es su mundo, del lado del publicista y del lado del producto, contra los padres, contra los maestros. Entonces, ¿la educación viene de la familia, viene del Estado, de la escuela? Es el entorno, es un ambiente obesigénico, y ese ambiente es el que tenemos que cambiar, y como decía el doctor Barquera, pues y que si son los muchas medios cosas. no te ayudan, va a estar enfrentando a tus hijos todo el tiempo en esos anuncios. Si vamos a tratar esto como si fuera alcoholismo, como si fuera tabaquismo, y hablamos de la obesidad, no sé si tengan el número, pero si la tuviéramos que cuantificar, podríamos hablar de en qué lugar estaría la obesidad como problema de salud pública en términos de costo al contribuyente. Digo, yo no tengo inconveniente en que mis amigos fumen si les cobran el impuesto correspondiente, o todos bebamos y pagamos nuestros impuestos por lo que cuesta eso en salud pública. ¿La obesidad de qué tamaño es? La obesidad es una enfermedad que en este momento tiene costos altísimos, y hay estudios actuariales, ya los mencionaron. Pero en términos relativos sería más importante mucho más que esos importante, dos. Por supuesto que sí, la atención del diabético más que, más que alcohol y tabaquismo. Por supuesto, nada más de atender los diabéticos a lo largo de 20, 30 años de padecer la enfermedad ya es un costo enorme. Pero el punto que yo quiero hacer es que no se vale comparar la obesidad con el tabaquismo y con el alcoholismo. Son cosas totalmente diferentes. En el caso de la obesidad, estas conductas de riesgo no son adictivas. Entonces no se puede recurrir a ese mismo tipo de argumentos. Pero si es adictivo el fresco y el azúcar y todo eso es adictivo en los niños, ¿no? Hay una discusión científica que no reconoce la adicción, pero sí reconoce el hábito. Eso sí, el hábito, y esos hábitos adquiridos de niños, ¿sí?, es muy posible que se mantengan a lo largo de toda la vida. Por supuesto, pero eso no tiene nada que ver con la adicción como fenómeno farmacológico, que es el caso del tabaco y del alcohol. Por un lado, aunque si estamos hablando de regulación en estos términos, deberíamos de poder compararlos. Lo que se trata de regular aquí son una serie de estímulos que inducen conductas de riesgo. Lo que se necesita es modificar las conductas de riesgo y ver el componente del ambiente que induce esas conductas de riesgo. Por otro lado, los mensajes positivos a la familia, una dieta sana. La familia tiene que saber que es una dieta sana, variada, de baja densidad energética, tamaño de porciones, fraccionamiento, muchas cosas que deben de transmitirse de manera sistemática en todos los medios, médicos, familiares, etcétera. El problema del sobrepeso y la obesidad en México es muy grave. Es solo cuestión de salir a la calle y ver a la gente, o incluso de mirarse a uno mismo en el espejo. También las cifras revelan este problema. De cada 10 adultos mexicanos, 2 son objetivamente gordos. 4 están pasados de peso. Ahora, el sobrepeso y la obesidad no discriminan por edad, porque 3 de cada 10 adolescentes padecen obesidad o sobrepeso. Casi 3 de cada 10 niños padecen obesidad o sobrepeso. Veamos qué ha pasado con las cifras de obesidad en nuestro país en el tiempo. De cada 10 adultos mexicanos, 2 padecían de obesidad en 1993. Poco más de 2 padecían de obesidad en el 2000. 3 padecían de obesidad en el 2006. The average American child sees 10,000 food advertisements per year on television. 95% of those are for sugared cereals, soft drinks, fast foods, or candy. A parent who eats every meal, every day, for the whole year with their child, and every meal gives a very compelling nutrition message and can bring in cartoon characters and Michael Jordan, so instead of selling McDonald's, he sells oranges, and Britney Spears, instead of selling Pepsi, will sell radishes or lettuce or something. That parent will have 1,000 cracks at their child compared to 10,000 for the food industry. So it's not a fair fight. You know, by the time kids are able to speak, most of them can say McDonald's. I'm going to show you some pictures, and I want you to tell me who they are. Okay. Who's that? You don't know? George Washington. Yeah? Who is he? He was the 4th president. He freed the slaves, and he can never tell a lie. Who's that? Don't know. I don't know. You don't know? I don't know. George W. Bush? No, that's a good guess, though. Who is this? I don't know. Godzilla? I forgot the name, but I think I know. Yeah? Where have you seen her? That picture is on the side. Wendy. Nice. Who's that?
McDonald. Ronald McDonald. Who is it? McDonald. What does he do? He was helping people at the cash register. He works at McDonald's. I love their pancakes and sausage. He brings every of his friends to McDonald's for a Happy Meal. Where have you seen him? On television, on the commercials. He's the character that made McDonald's. And he does a lot of funny stuff on TV. Companies spend billions making sure you know their product. In 2001, on direct media advertising, that's radio, television, and print, McDonald's spent $1.4 billion worldwide. On direct media advertising, Pepsi spent more than $1 billion. To advertise its candy, Hershey Foods spent under a mere $200 million internationally. In its peak year, the 5-a-day fruit and vegetable campaign's total advertising budget in all media was a lowly $2 million, 100 times less than just the direct media budget of one candy company. En la misma medición de la encuesta que les mencionaba al principio del programa, que tiene que ver con cómo se concibe la obesidad, si la gente cree que tiene sobrepeso o no, le preguntamos también por su alimentación, qué tanto la cuida. La pregunta fue muy sencilla y muy directa. ¿Usted cuida o no lo que come? Sí, 56%. No sabemos si este es algo que es la respuesta socialmente esperada o la gente está siendo franca. No, 43%, no sabe 1%. A mí me surgen varias dudas de aquí. Uno, ¿qué tan caro es comer bien? ¿No? Digamos, está toda la idea de que todos debemos de comer bien, cuidar la dieta, pero parece que de pronto las ofertas publicitarias que tenemos, a lo que nos lleva nuestro ritmo de vida, es a que no es tan fácil, ¿no? Y que otra vez se convierte en un tema fundamental de salud. Bueno, el precio de los alimentos está determinado en cierta medida por la demanda. Entonces, si hay una demanda por cierto tipo de alimentos que estamos viendo que no son en general frutas y vegetales, pues estos van a ser más caros. Y entonces sí se está viendo que tener una dieta muy rica en frutas y vegetales, en cereales integrales, resulta ser, en términos generales, de un costo más elevado. Claro, que pero por ejemplo, un paquete de pan blanco o un paquete de pan integral costarían más o menos lo mismo, y en general la gente va y compra el paquete de pan blanco. Bueno, hay mucho tiempo que el pan blanco fue lo que se comió, entonces hay como una especie de predilección por lo que uno acostumbra a comer. Ese digamos que sería un detalle que habría que pensar. Pero yo el punto que quería hacer es que esa es otra oportunidad para el legislativo de hacer algo. O sea, así como hay regulación para los alimentos, a lo mejor se podría ver cómo afectar de manera positiva el precio de los alimentos saludables. Una sería promoviendo el consumo, y entonces si la gente consume más, el precio tendería a bajar un poco, y la otra sería a lo mejor incluso haciendo medidas como de subsidio, pero subsidios muy focalizados, no subsidios universales, para que la gente de menores recursos pudiera tener acceso a estos alimentos saludables. Es decir, hay una parte que sí es hábito, pero otra parte sí la podemos correlacionar con consumo. Nuevamente, esta es una pregunta de autopercepción, pero les diría que esto a mí me preocupa particularmente porque si la segmentamos por ingreso, entre la gente que dice que sí se preocupa, la de menores ingresos, que la tenemos segmentada en menos de 600 pesos al mes por hogar, ese porcentaje que les dije primero, 54%, se va a 31%, y los de más de 12,000 pesos por hogar al mes se va a 67%, en una clara correlación positiva de entre más ingreso, me preocupa más por lo que como. Yo quisiera hacer algún comentario. Yo he venido insistiendo en conductas de riesgo para la alimentación. Algunas conductas de riesgo son muy caras y encarecen la alimentación. Poner un ejemplo muy sencillo: en la Ciudad de México, los sábados y los domingos proliferan los puestos en donde la oferta de barbacoa, por ejemplo, tacos de barbacoa, caldo de barbacoa, es enorme, ¿verdad? Es indudablemente que y va junto con el refresco. Entonces, bueno, este tipo de comportamiento, ¿verdad?, ese no es susceptible de modificarse a través de medidas regulatorias, ¿no? Tiene que recurrirse a otro tipo de estrategias de orientación a la población. ¿Cuáles son? Diversifique su dieta, incluya más frutas y verduras, disminuya la cantidad de grasa en su dieta, recurra menos a la fritura, disminuya el tamaño de las porciones. Pero yo no veo en ningún lugar donde nadie diga eso.
Yo soy madre de 2 niñas de 5 y 6 años y a mí nadie nunca jamás me ha dado el mínimo plan a seguir con mis niñas. ¿Dónde oyes eso? Y además sabemos lo que comemos, es la otra pregunta, ¿no? Tú te referías a la diferencia entre un pan blanco y un integral. Bueno, yo creo que te refieres al pan que encuentras en la tienda. Sí. En todos lados. Bueno, el pan es integral entre comillas, ¿no? O sea, totalmente. O sea, un verdadero pan integral sí es más caro, ¿no? Pero no tenemos la información de lo que comemos. Y ahí sí yo sí quisiera subrayar. Cuando hablamos de comidas o alimentos de bajo o nulo valor nutricional o popularmente comida chatarra, hay que decir, es la industrializada, pero también es la no industrializada, ¿sí? Y en ese sentido también decir, y hay comida tradicional muy buena en nuestro país, que hay que recurrir a ella, ¿no? Era lo que discutíamos en el foro que hicimos, no es lo mismo una quesadilla metida en el aceite que ha estado ahí quemándose, ¿no? Que una quesadilla así nomás calientita. Una asada, ¿no? Con flor de calabaza, pues bueno, va a ser un buen alimento, ¿no? Una torta de tamal. No. No sé, yo les pregunto, yo tengo dudas. El tamaño de la ración, o sea, las guajolotas. Es pan sobre pan sobre pan. Sí, yo lo asumo, yo les pregunto. Porque es una cantidad de carbohidratos enorme, ¿no? Pero sería importante anotar que no es la misma oportunidad que hay de este tipo de productos, del tlacoyo, del sope o de la guajolota, a la oportunidad que tienen las grandes empresas, que incluso significan mucho más las calorías de estas otras, de las grandes empresas, que de los alimentos, de los tlacoyos. Nada más un ejemplo, una hamburguesa con un refresco, con unas papas fritas y un helado, tiene más de 1,600 calorías, que es más lo que necesita un joven en un día. Es decir, en una sentada, con ese tipo de alimentos, que son los que vemos en la televisión difundido de manera importante, son los que impactan. Nosotros insistiríamos, yo no me quiero quedar con la espinita, el asunto de la obesidad y el sobrepeso es un problema de salud pública, igual o peor que el alcoholismo o que el asunto de fumar. Quiero entender por este primer comentario que hizo, hay más acceso a una sopa Maruchan que a un tlacoyo. Por supuesto, ¿no? por supuesto, porque lo vemos 1000 veces en los medios de comunicación que lo otro. Y para acabar mi comentario en esta parte de que es un problema de salud pública, estamos hablando que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ubica a México como el segundo país en todo el mundo con problema de obesidad, después de Estados Unidos. Claro. Y esto se considera por el consumo de alimentos chatarra. Yo sí les llamo chatarra. Tenemos solo 30 segundos para cada uno de breves conclusiones. Si pudieran decirnos qué información debe de tener el público de este tema mínima que les resuelve un poco su tema personal para sus hijos, si alguien les debe dar... Nomás rapidísimo, sí. En los libros de texto, en los libros de texto de primaria, los libros de texto incluyen estas pirámides alimenticias y qué debería de comer el niño, y etcétera, etcétera. Sí, ya hay información. Y están bien. Sí, eso es lo que tienen que revisar los papás. Puede mejorar mucho y eso, yo creo que eso es una de las grandes oportunidades de tener impacto. La Secretaría de Educación Pública tiene mucho trabajo que hacer. Yo veo que han tomado el tema, han tomado parte de los responsables. Ellos tienen mucho que hacer al respecto, pero no solo ellos. Ok, bueno, brevísimas conclusiones. A lo mejor es lo que tienen que leer los papás. Sí, yo tengo que leer el libro de texto y luego dar mis comentarios. No, o de qué sirve que tengas el libro de texto y sale el niño al recreo y tienen todos los productos estos ahí, después se abren las puertas, sientan los vendedores. ¿Tú de plano, Alejandro, prohibirías en las escuelas venta de No, lo que se tiene que hacer, y lo está haciendo el etcétera? Instituto Nacional de Salud Pública, es un listado de qué alimentos son recomendados. O sea, tú vas a la escuela a educarte y tiene que haber una educación nutricional, claro. ¿No? Entonces, y eso puede ser muy rico. ¿Pero clausurarías de la tiendita de la escuela todas estas cosas? No, que se quede... Si no cumplen con lo que recomienda la autoridad en lo que son alimentos adecuados para los niños, en una propuesta de educación nutricional que se tiene que hacer, sobre todo en las condiciones que estamos en este país en este momento, ¿no? Pues que no esté. Las estrategias prohibitorias no han funcionado. Okay. En México ya hay legislaturas que prohíben alimentos en el entorno escolar, pero en realidad en el mundo la experiencia ha sido negativa. ¿Por qué no funcionan? Porque en realidad de lo que se trata
trata es de regular la conducta, el comportamiento, lo que de cambiar hábitos, claro, ¿no? Pero en el entorno escolar, para ubicarnos en ese, está por un lado el ambiente al que se expone el niño, pero por otro lado están los maestros. Hay experiencias, y eso se comentaron en foros recientes, en los cuales la estrategia ha sido dirigirse a los maestros que tomen conciencia de sus propios problemas de alimentación y de nutrición y de obesidad y demás, y ellos automáticamente cambian el entorno de la escuela, incluyendo la tiendita, incluyendo, porque es un asunto que les compete y que les preocupa. Como una madre que se preocupa por su salud, se va a preocupar por la salud de sus hijos. Como maestra en el ITAM deberes de hacer algo por tus alumnos, por ejemplo. Bueno, nos vamos a tener que ir, ahora sí se acabó el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vámonos ya para acabar a nuestra sección Más allá de las fronteras con nuestra compañera Carolina Echarte. Los esperamos el próximo viernes en Opinión Pública. Nuestro tema va a ser eutanasia. Gracias. La población mundial con sobrepeso y obesidad ya ha alcanzado los 1.000 millones de personas, superando hacia los 800 millones de gente desnutrida. Además, ya no son trastornos exclusivos de ricos y zonas urbanas, sino que se han trasladado a los pobres y zonas rurales del mundo, convirtiéndose rápidamente en un problema de salud pública. El primer lugar en el mundo lo ocupa Estados Unidos, con un 65.7% de adultos con sobrepeso y un 30.6% obesos, seguido de México con un 62.3% y un 24.2% respectivamente, y el Reino Unido con tasas de 62% y 23%. Dado que la obesidad se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, las personas que la padecen enfrentan costos adicionales de salud. Por ejemplo, las evaluaciones realizadas en Estados Unidos apuntan a que las personas obesas gastan un 36% más que las personas con peso normal en asistencia sanitaria y un 77% más que esas mismas personas en medicamentos.